Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí, todas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí hoy en una de las charlas que organizamos el Centro de Recursos, ¿no? En conjunto con la Agregaduría de Educación de la República Checa. Aquí tenemos a la agregada de Educación de la República Checa, Blanca Admerla. Mm. Y nada, agradecerle a ella, agradecerle a Javi también por aceptar la invitación y a todos los que estáis aquí hoy. Así que voy a pasarle la palabra a Blanca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rosalía. Muchas gracias por pasarme la palabra. Estamos aquí ya entre amigos, ¿no? Nos reunimos ya prácticamente una vez al mes. Como sabéis, retomamos la formación el mes de septiembre y lo que hemos hecho es un poco orientarla, por un lado, a temas relacionados puramente con la enseñanza de español como lengua extranjera. La primera que tuvimos tenía mucho que ver con las dificultades que tenía el alumnado checo para aprender español. Y luego nos movimos, cambiamos un poco de tercio porque nos parecía interesante también ocuparnos de aspectos culturales relacionados también con el español y con países que comparten con nosotros el español. Así que la segunda charla la dedicamos a Argentina y la tercera a México. Y estamos bastante contentos de cómo está evolucionando y de la gente que se está conectando y las preguntas que hacen. Y nos parecía que era el turno ya de volver a retomar la parte gramatical. Así que en esta ocasión hemos traído a una persona que muchos de vosotros conocéis, que lleva mucho tiempo dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera, ¿no? Bueno, os presento a Javier González Lozano. Él es profesor en el Departamento de Hispánicas de la Universidad de Carolina y además seguro que muchos habéis tenido la suerte de tenerle como profe también en el Instituto Cervantes de Praga, ¿no? Él hace colaboraciones continuas con Cervantes, hace muchas actividades en la Universidad de Carolina. Él es máster en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es doctor en didáctica de lenguas por la Universidad de Barcelona. Sus principales áreas de investigación son la co-creación de materiales docentes, el uso de la tecnología para apoyar la didáctica de la gramática desde una perspectiva cognitiva y el desarrollo de la actitud crítica en el aula de L. Bueno, con todos estos temas tan sesudos, hemos conseguido que hoy el tema del taller sea propuestas didácticas, claro, su área de trabajo, para trabajar con, también uno de los temas que hemos mencionado, con tecnología, los contrastes, imperfecto con indefinido, ir y venir y ser estar. A los que os dedicáis a la enseñanza de él, no os estoy descubriendo muchas cosas nuevas porque sabéis que esto es el trío la, es decir, la parte de enfoque que a todos los profesores de español como lengua extranjera, además del subjuntivo, que intentaremos tratar más adelante, pues nos trae por la calle de la amargura. Pero Javi hoy nos va a resolver muchos temas, o al menos si no, se lo ha propuesto. Así que Javi, te paso la palabra y encantada de que estés hoy con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo lo que quiero es compartir, ¿no? Compartir con vosotros algunas propuestas, ¿no? Quizás, sobre todo con la idea de compartir, ¿vale? Yo me quiero quitar siempre intento quitarme un poco la responsabilidad diciendo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, yo he venido aquí a compartir el trabajo en el que hemos trabajado varios compañeros. Y así que, bueno, con eso me quito un poquito la responsabilidad. Y bueno, en la tarde pues vengo a trabajar con vosotros y con vosotras, pues un poco la manzana de la discordia, ¿no? Que no es otra que la gramática. Y ni más ni menos, pues vamos con tres temas, como comentaba Blanca, pues tres temas que son tres, que si hablamos de música podríamos hablar de tres temazos, ¿no? Es decir, lo que sería el contraste imperfecto, indefinido, ir y venir, sí, estar. No quiero continuar sin antes dar las gracias públicamente tanto a Rosalía como a Blanca, pues el trabajo que hacéis con todos los profesores de español en la República Checa por ofrecer este espacio para la formación, porque creemos que es y considero que es muy necesario, es muy importante y que todos los profes pues tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en Praga hay muchas formaciones
que está muy bien, pero quizás no es más complicado llegar a otras zonas, a otras que están fuera de lo que es Praga, ¿no? Entonces, pues gracias a este tipo de formaciones que nos proponéis, pues podemos llegar un poquito con la formación para ser entre todos mejores profesores, pues más allá de las fronteras de Praga, ¿no? Así que muchas gracias por compartir esto. Y muchas gracias al resto de asistentes a esta tarde, ¿no? Porque, bueno, seguramente esta mañana no habéis trabajado y seguramente mañana por la mañana tampoco tenéis que trabajar y entonces vais a ejercer un tipo de masoquismo como el mío y como el de todos para compartir este ratito. Así que, bueno, vamos allá y las propuestas didácticas que os quiero compartir, pues nacen de la tesis doctoral que la presenté y la defendí el año pasado y se titula, como ha comentado Blanca, pues el proceso de co-creación docente de presentaciones gramaticales con tecnología. Y bueno, aquí tenéis un poquito el título, tenéis un poquito la referencia por si alguien está interesado en echarle un vistazo. Como os he dicho antes que iba a hablar de mi libro, pues bueno, pues aquí está mi libro en el que me encerré durante mucho tiempo. Y el objetivo que quiero trabajar con vosotros esta tarde no es otro que compartir propuestas didácticas para abordar desde una perspectiva cognitiva y con tecnología estos contrastes, ¿vale? Estos contrastes que aparecían en el título. Situamos muy rápidamente lo que sería la investigación que realicé, a partir de la cual salieron estas propuestas didácticas, es decir, las propuestas didácticas que voy a presentar emergen, proceden de una investigación, proceden de lo que sería la tesis. Se llevó a cabo en el Instituto Cervantes de Praga, ¿vale? Se realizó con 7 profesores que trabajaban de forma conjunta en el equipo. Entre todos los profesores llevamos a cabo un total de 8 talleres de formación donde todos tratábamos de pensar en las propias tareas, teníamos una parte también de formación teórica en los diferentes componentes digamos, que se interrelacionan en estas propuestas didácticas porque se interrelacionan sobre todo gramática pedagógica, gramática cognitiva y el uso de la tecnología en el aula. Y entonces, en esta interrelación lo que hacemos también es una formación específica para trabajar eso. Y a lo largo de esos 8 talleres lo que hacemos es sentarnos y diseñar de forma conjunta pues las propuestas didácticas o algunas de las propuestas didácticas que voy a compartir ahora. En total desarrollamos 4 secuencias didácticas. Una vez que las diseñamos en papel, diseñamos los prototipos en papel, se los pasamos a 7 expertos, ¿sí? En las diferentes áreas de conocimiento y ellos nos dieron su feedback. Y enriquecieron con su feedback, con su retroalimentación, enriquecieron las propuestas que nosotros habíamos desarrollado. Y luego, a partir de ahí, pues llevamos a cabo 14 implementaciones, ¿sí? Es decir, llevamos al aula 14 veces en estas 4 secuencias didácticas, ¿vale? Con lo cual, cada vez que las llevamos al aula, pues obteníamos muchos datos acerca de cómo mejorar cada una de esas propuestas. Lo que yo quiero compartir con vosotros es ni más ni menos que el producto final. Quiero compartir con vosotros el producto final al que llegamos de 3 de esas secuencias. Aquí quiero ponerle nombre y apellidos y cara a las personas que formaron parte del equipo, que no son ni menos que Teresa Collazo, Rocío Vila, Paco López, Juan García Romeo, Beatriz Bacarizo y Erika Blanco. Y estas son las personas que formaron parte del equipo y estas serían las personas que, bueno, junto conmigo nos desarrollamos estas propuestas didácticas, ¿vale? El objetivo que nosotros teníamos, que perseguíamos durante esos 8 talleres, no era ni más ni menos que eso, diseñar presentaciones gramaticales desde una perspectiva cognitiva. Esas presentaciones gramaticales tenían que ser la primera presentación que realizamos en clase, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si abordamos el contraste ir y venir, pues los estudiantes no han visto previamente el contraste ir y venir. Es decir, se presenta el contenido por primera vez. Y a continuación lo que se buscaba era utilizar el potencial de la tecnología para facilitar la comprensión. Es decir, cómo la tecnología podría facilitar la comprensión de esos contenidos gramaticales. Así que desarrollamos esas 4 propuestas didácticas y esas 4 propuestas didácticas tienen como, podríamos distinguir 4 fases. ¿Sí? En un primer momento vais a ver que hay una fase de contextualización, ¿vale? Que normalmente hay un modelo de lengua o hay un momento en el que se busca enganchar un poco al estudiante desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del significado.
A partir de ahí se desarrolla un descubrimiento guiado de lo que sería la regla, es decir, se realiza un trabajo a partir del cual el estudiante va a ir pensando y va a ir reflexionando y analizando un poquito el modelo de lengua que se ha trabajado durante la fase de contextualización. Una vez finalizado el descubrimiento guiado, y digo guiado porque va guiado por el profesor, ¿sí? No es el estudiante descubre y ya está, ¿no? Sino que el profesor, a través de una serie de preguntas, pues va realizando este descubrimiento. Después hay una fase de inducción de la regla, ¿vale? Se descubre la regla finalmente, ajá, aquí está, y finalmente podríamos distinguir una fase de comprobación de la comprensión, es decir, una pequeña actividad donde el estudiante en muchos casos ni siquiera tiene que producir lengua, pero sí que nos permita a nosotros como profes, digamos, asegurarnos de que el estudiante ha comprendido antes de lanzar las siguientes actividades digamos, comunicativas, ¿no? Entonces, antes de lanzarlos directamente a la comunicación, lo que hacemos es una actividad previa para asegurarnos pues esa comprensión. Y bueno, hecha esta introducción, pues tenemos aquí las diferentes propuestas didácticas que manejamos. En la tarde de hoy vamos a ver las tres primeras, ¿sí? Entonces, si os parece bien, vamos a empezar por la primera, ¿sí? Empezamos por la primera del contraste ir y venir, llevar y traer. Bien, pues esta propuesta se llamaba Volando voy, volando vengo, ¿sí? Por ponerle un pequeño título. Y en la fase de contextualización, nosotros le proponíamos a los estudiantes, pues bueno, una foto que, bueno, está así como veis, está pixelada, y le pedíamos que a los estudiantes que hicieran hipótesis acerca de dónde procede esta foto o qué vemos en la foto. Y entonces los estudiantes, evidentemente, pues decían, pues vemos dos furgonetas de Roglic, ¿no? Y a partir de estas dos furgonetas le pedíamos a los estudiantes que interaccionaran en parejas acerca de qué tipo de personas usan este servicio y qué ventajas e inconvenientes tiene hacer la compra en línea. Una vez que los estudiantes han interaccionado durante unos minutos en parejas, se compartiría en gran grupo y seguidamente se seguiría avanzando la actividad. Y ahora llegaría el momento en el que dentro de la contextualización buscamos la personalización. Y esa personalización la realizamos a través de estos dos personajes, que son los que nos van a acompañar a lo largo de la secuencia didáctica. Entonces, por un lado tenemos a María y tenemos a Pavel. Y lo que hacemos es pedirle a los estudiantes que busquen la relación que hay entre estas personas. Entonces, finalmente podrían llegar a la conclusión o se buscaría que los estudiantes lleguen a la conclusión de que estas dos personas son pareja. ¿Sí? Y se les preguntaría que quién hace la compra, por ejemplo, ya conectando un poquito con Roglic. ¿Quién hace la compra en casa, María o Pavel, Pavel o María? ¿Cómo es María, cómo es Pavel? Se buscaría un poquito que de alguna manera los estudiantes tengan algo de relación con los personajes. Y una vez que se ha realizado esta parte, entonces llegamos a la muestra de lengua. Y en la muestra de lengua es esta conversación de teléfono móvil de WhatsApp que nosotros podemos ver en la imagen. Y se les pide a los estudiantes que reflexionen acerca de estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué no quiere ir Pavel al supermercado? Y la segunda pregunta es, ¿crees que Pavel se ha enfadado? ¿Sí? Entonces, a continuación, os voy a dejar nada, un minutito para que leáis tranquilamente la muestra de lengua y respondáis en silencio, un poquito para vosotros mismos, y respondáis un poquito a estas preguntas. ¿Sí? ¿Lo tenemos más o menos?
Entonces, una vez que los estudiantes han leído, pues le daríamos un poquito de espacio, obviamente, para que respondieran a las dos preguntas que se han planteado ahí. Y como veis, son dos preguntas. Por un lado tenemos ¿por qué no quiere ir Pavel al supermercado? Que esa información sí que está, ¿vale? Sí que está, es una información objetiva. Es decir, dice, yo no puedo ir con los niños al supermercado, o por eso él considera que no puede ir al supermercado, porque parece que no puede ir al supermercado con los niños. Pero por otro lado, tenemos una pregunta que es más bien abierta y es una pregunta flexible y es una pregunta que deja un espacio para que los estudiantes interaccionen sobre el tema e interaccionen con la muestra de lengua, sobre la muestra de lengua y sobre la situación que se ha creado y que se ha descrito. ¿Sí? Una vez que se ha discutido, entonces llega la fase del descubrimiento guiado. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo esta fase de descubrimiento guiado, pues se les pide a los estudiantes que observen la muestra de lengua y se les realza el input, es decir, se les realza, digamos, digamos el contenido gramatical que queremos trabajar con ellos. Entonces, como veis, los verbos ir y llevar han sido resaltados en amarillo y los verbos venir y traer han sido resaltados en rosita, rojo, no sé muy bien qué color es, pero bueno, en cualquier caso, en otro color. Y a partir de aquí se le pediría a los estudiantes, ¿estos verbos de dónde proceden? ¿Cuál es el infinitivo de cada uno de estos verbos? Y en ese momento es cuando se les dice, ¿y cómo diferenciáis vosotros en español ir y venir? ¿Sí? Entonces, ¿queda claro cuál es la diferencia entre ir y venir? Y muchas veces, en muchos casos, nos sucede que nos dicen, sí, sí, sí. Y nosotros, sí, vale. Entonces, vamos a hacer una prueba. Y entonces en la prueba que les planteamos, decimos, por un lado tenemos una frase, ¿sí? Una frase de María, todos somos conscientes de que María está en el trabajo y de que Pavel está en casa, ¿sí? Y María piensa una frase como, por ejemplo, no puedo ir al supermercado antes de ir a casa, ¿sí? Eso es lo que dice María, no puedo ir al supermercado antes de ir a casa. Y la pregunta es, ¿cómo verbaliza Pavel esta misma situación? ¿Sí? Como paralelismo, ¿sí? María no puede al supermercado antes de a casa, ¿sí? Entonces, los estudiantes discutirían en parejas y seguidamente se le daría clic y verían que María no puede ir al supermercado antes de venir a casa, ¿sí? En la mayor parte de las ocasiones los estudiantes mencionaron, por supuesto aquí el verbo ir lo tenían clarísimo, pero muchos de ellos tuvieron algunos problemas para reconocer que aquí en este caso debían utilizar el verbo venir, ¿sí? Entonces, esta actividad, que parece una tontería, es una forma de crear la necesidad de hacer un trabajo en profundidad sobre este concepto, ¿vale? Entonces, se les propone una actividad que es el descubrimiento guiado. En la tesis descubrimos que era muy interesante o si se les enlataba de alguna manera a los estudiantes y se le daba a través de un pequeño vídeo que, digamos, de forma continua le iban saltando preguntas a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, aquí tenéis un vídeo y como veis aquí en la parte de abajo aparecen diferentes bolitas o burbujitas y cada una de esas burbujitas, conforme va avanzando el vídeo, de repente salta una pregunta y el estudiante tiene que ir contestando poco a poco y descubriendo de forma autónoma y en pareja con su compañero a cada una de esas preguntas. Entonces, si os parece bien, vamos a ver un poquito cómo funcionaría. Vale. Como veis, como veis, no funciona con Google Chrome, ¿vale? No funciona con Google Chrome. Entonces, ahora me voy a salir y voy a ir a otra, ups, ¿vale? Perdón, voy a salir, ¿vale? Y voy a ir ¿veis mi pantalla, verdad? Sí. Sí, eh, voy al Explorer, estoy en el Explorer y con el Explorer sí funciona, ¿vale? Con el Explorer sí funciona. Con el Google Chrome a veces funciona, a veces no funciona. Entonces es una cuestión de navegador, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, como hemos comentado antes, ese pequeño vídeo enlatado. Entonces nosotros tendríamos esto, ¿sí?
y lo que se les presenta es este escenario. Y entonces la propia aplicación ya lo va mencionando todo. Dice, este es el escenario, en este escenario vamos a ver la representación gráfica del diálogo de WhatsApp que hemos leído entre Pavel y María. ¿Sí? Entonces le hacemos en continuar y ponemos el foco en este aspecto, ¿vale? Este es el icono de posición que representa al hablante. Entonces, el lugar donde esté este icono va a estar conectado con el hablante. ¿Quién ha dicho la siguiente frase? Te has llevado el coche al trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién ha dicho esta frase? Pues esta frase la ha dicho Pavel. Entonces, marcamos Pavel, ¿sí? Y le damos a enviar. Y aquí el propio sistema, en este caso, no da un feedback muy elaborado, pero siempre nos ofrece algún tipo de feedback, ¿vale? Entonces, esto es algo que hemos provisto en ese diseño de las actividades. Entonces, colocamos el icono del hablante en el lugar donde está, ¿vale? Y ahora pregunta, ¿y hacia dónde se dirige el movimiento del coche en esta frase que dice Pavel? ¿Sí? Te has llevado el coche al trabajo, ¿verdad? Y respuestas dicen, eh, el coche se dirige hacia un lugar donde él sí está, donde está Pavel, o el coche se dirige hacia un lugar donde él no está, ¿sí? Entonces los estudiantes aquí tendrían que decidir si se dirigen al lugar donde está Pavel o a un lugar donde no está Pavel, ¿sí? Entonces diríamos que, ¿qué diríais? ¿Podéis contestar en el chat? Venga, vamos a hacer esto un poco interactivo, que si no me muero del aburrimiento yo solo hablando. Bueno, no me aburro, pero me gustaría compartirlo con vosotros. ¿Qué decís en el chat? ¿A dónde va? ¿Hacia un lugar donde él no está? La B, ¿no? Sí, dice por ahí Rosalía. Efectivamente, es decir, se dirige hacia un lugar donde el hablante no está, ¿vale? Entonces, vamos a verlo a continuación, ¿sí? Entonces vemos aquí el coche que se dirige hacia ese lugar y eso es lo que significaría esa frase. Y a partir de ahí aparecería una metáfora multimodal, que es, como veis, es la linterna con ese foco de luz, y dice, como vemos, cuando Pavel utiliza el verbo llevar, se refiere a un movimiento que no se dirige hacia él, ¿sí? Entonces ese es el significado del verbo llevar. Y dice, vamos a ver ahora esta frase. ¿Te da tiempo a ir al supermercado antes de venir a casa? Otra vez, misma pregunta. ¿Quién es el hablante? ¿María o Pavel? El hablante es... Estoy atento al chat. Pavel, exacto. Pavel es el hablante. Gracias. Entonces le damos a enviar, continuamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el icono del hablante, ¿sí? Entonces el estudiante va contrastando, va comprobando todo el tiempo que es su reflexión, ¿vale? Y ahora observa el movimiento del coche cuando Pavel dice, ¿te da tiempo a ir al supermercado? Entonces vamos a observar el movimiento del coche, que sería este, ¿no? Es decir, a realizar el movimiento en dirección al supermercado. Dice, a continuación va a aparecer la linterna con un foco. Observa el detalle del movimiento, ¿sí? Entonces, esta es la de linterna y este es el detalle del movimiento, ¿sí? Dice, aquí hace referencia el foco de la linterna. ¿A la dirección del movimiento o al origen del movimiento? ¿Qué decís? ¿A o B? El chat. Tenéis que... Ah, exacto. Hace referencia a la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, esto, fijaos que ya poco a poco le estamos dando un poquito la regla a los estudiantes, pero se la estamos dando a través de la reflexión y se la estamos dando a través de una actividad y se la estamos dando a través de una actividad que les permite visualizar la muestra de lengua que han trabajado previamente. ¿Sí? Entonces, así continuaría la actividad, digamos, y es muy importante que esta actividad la realicen en parejas, ¿vale? Es decir, que no estén solos realizando esta actividad, porque si no, digamos, ¿dónde está la interacción? Entonces, es muy interesante que esta actividad, esta reflexión, sea siempre en parejas. Y ahora vamos a volver al PowerPoint, ¿vale? Del ir y venir. ¿Vale? No, Dobry, perdón. Vale.
Y a partir de ahí, una vez, claro, en ese momento diréis, ¿el profesor recibe algún tipo de feedback de esto? Pues evidentemente cuando están realizando esta actividad, el profesor no recibe un feedback inmediato, pero sí está viendo y está paseándose por la clase observando cómo están realizando los estudiantes la actividad. Una vez que han realizado esta actividad, hay un momento de la actividad que puede ser grupal, ¿vale? Que es este que se propone a continuación. Son ni más ni menos que más muestras de lengua, ¿vale? Entonces se le pediría a los estudiantes que ellos mismos sean los que dibujen quién habla en cada caso y cuál es la trayectoria del movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos no me puedo ir a casa antes, ¿quién dice esta frase? ¿Pavel o María? No me puedo ir a casa antes. María. María, exacto, ¿vale? Entonces lo que hacemos, voy a poner otro color, por ejemplo, este azul, y entonces lo que hacemos es situar aquí digamos, a la persona que habla, ¿vale? A la persona que habla. Y hace referencia a qué movimiento. ¿Cuál es la trayectoria del movimiento? Entonces se le pediría que realizaran esta trayectoria, ¿vale? Es muy importante que hagan el tema de la flecha, ¿vale? Es muy importante que hagan la flecha, porque si no hacen la flecha, no sabemos la trayectoria, ¿sí? Es decir, si nosotros hiciéramos solamente esto, ¿cuál es la trayectoria? No lo sabemos, ¿vale? Por eso es muy importante que cuando ellos dibujen esto, dibujen la flecha. No sé si aquí en el Zoom tenemos la oportunidad de que vosotros me pintéis en la pizarra. No sé si lo tenéis, la oportunidad de que me pintéis en la diapositiva. No, no lo vamos a probar porque si no nos vamos a volver locos, pero fijaos que esto sería una opción que daría Zoom, por ejemplo, para realizar la actividad entre toda la clase, digamos, en la clase en línea. ¿Vale? Y esto es una actividad que podemos hacer en clase si, por ejemplo, imprimimos esto y se lo damos en papel, por ejemplo. Esto es una opción, imprimirlo y dárselo en papel. Y otra opción es proyectarlo y pedirle a los estudiantes que lo dibujen en la pizarra, que identifiquen quién es el hablante, cosa uno, importante, quién es el hablante, y cosa dos, no tres, y cosa dos, que identifiquen la trayectoria, ¿vale? La dirección del movimiento, que dibujen la dirección del movimiento. Vale, y entonces eso se podría realizar con todas las propuestas. Y a partir de aquí llegaríamos a la parte de la inducción de la regla. Y entonces, otra vez, le pediríamos a los estudiantes que reflexionaran. Fijaos que con ya todo el bagaje y toda la reflexión que han realizado previamente, esta actividad debería serle sencilla. Entonces, nuevamente le decimos en parejas, pues, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para diferenciar y venir, llevar y traer? Entonces, elige las dos opciones que marcan la diferencia, es decir, elige las dos opciones que son más importantes. Y aquí se espera que los estudiantes marquen que son muy importantes. Cosa uno, dirección del movimiento y cosa dos, posición del hablante, ¿vale? Es decir, se esperaría que marcaran esto. En esta diapositiva que aparece a continuación, lo que se busca es un poco mostrar el paralelismo que hay entre ir y llevar, ¿vale? Y como veis, la dirección, la trayectoria del movimiento que se describe va hacia un lugar donde no está el hablante, ¿sí? En cambio, con venir y traer, digamos, la trayectoria del movimiento se dirige hacia el lugar donde está el hablante. Y para ilustrar esto, lo podemos ver a través de esta diapositiva, ¿sí? Esta diapositiva es un poco más abstracta, pero creo que muy ilustradora, ¿sí? Entonces vemos dos muñequitos, vemos un muñequito amarillo y vemos un muñequito rojo, ¿sí? Vais a ver diferentes flechas. Esas diferentes flechas ellos dicen cosas y ellos describen movimientos, ¿sí? Describen movimientos que simulan estas flechas, ¿sí? Vemos el muñequito amarillo y describe estos movimientos que surgen de él o movimientos que van hacia otro lugar y que no surgen de él. Y por otro lado, vemos el muñequito rojo que describe movimientos que, como veis, todos ellos proceden de diferentes lugares, da igual, pero coinciden todos en algo, es que todos se dirigen hacia él, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, a partir de esta diapositiva, que me parece que es bastante sencilla, podemos sistematizar que con ir y llevar el hablante describe movimientos que no van hacia él y con venir y traer el hablante describe movimientos que sí van hacia él, ¿vale?
se podría plantear una reflexión en checo, ¿vale? Y siguiendo avanzando, podríamos llegar a la conclusión de que en checo muchas veces digamos, la complicación procede con ese contraste entre venir y llegar en muchos casos, ¿sí? Entonces, si explicáramos de forma gráfica muy rápido la diferencia entre venir y llegar, tenemos el origen hacia un destino. Como veis, el ya viene, el hablante está digamos, a todo color, ¿vale? Porque es importante la posición del hablante, ¿sí? Aquí, como veis, el hablante no es tan importante, por eso lo hemos colocado. Esto está inspirado en Castañeda, ¿vale? En 2015, y por eso él lo coloca en este color que es neutro, ¿vale? Entonces dice ya llega, ¿vale? Cuando nosotros decimos ya viene, ponemos el foco en todo el proceso, desde el origen hacia el destino, ¿vale? Es decir, todo el proceso, todo el movimiento. En cambio, cuando nosotros decimos ya llega, nosotros estamos iluminando o estamos enfatizando el final del proceso. ¿Sí? Eso significa ya llega. Ya llega es el final del proceso. Y como veis, ya llega, es decir, el hablante podría estar situado aquí, pero también podría estar situado aquí y decir ya llega, o estar situado aquí y decir ya llega, ¿vale? Entonces, a partir de aquí y en checo, nuevamente, podríamos plantear una reflexión, ¿cómo es todo esto en checo? Y tenemos el ya viene, ya llega, pues ahora tenemos el contraste ya va, ya llega. El ya va, ya llega, fijaos, el verbo ir igual hace referencia, pero fijaos, ahora lo tenemos fuera perdón, lo tenemos fuera del lugar de destino, el ya va, ¿vale? El ya va haría referencia al movimiento completo, ¿sí? Hace referencia a todo el proceso del movimiento, y el ya llega, otra vez, hace referencia al final del proceso del movimiento, ¿vale? Para comprobar la comprensión, nuevamente le pediríamos a los estudiantes que hicieran una actividad a través del Edpuzzle, ¿sí? A través de esta aplicación que hemos visto antes. Entonces me voy a salir nuevamente y voy a ir a la aplicación para que no perder mucho tiempo. Entonces, en esta aplicación dice, vamos a jugar con la perspectiva de los verbos ir y venir, llevar y traer, y añadimos llegar. ¿Estás preparado? Sí, venga, va. Entonces, empezamos y dice, ¿podéis describir este movimiento del coche? ¿Sí? Y fijaos que el hablante es María, ¿sí? Desde la perspectiva de María, el coche va hacia Pavel o el coche viene hacia Pavel. El coche va, ¿vale? El coche va hacia Pavel, exacto. Entonces, los estudiantes, fijaos, aquí, por ejemplo, la respuesta incorrecta le daría un pequeño feedback al estudiante, ¿vale? Que le ayudaría a sistematizar. Y tenemos muchas oportunidades porque tenemos muchas actividades de práctica, ¿vale? Entonces, va a casa, ¿vale? Eso sería. Y ahora cambiamos en la perspectiva del movimiento. Y desde la perspectiva de Pavel, ¿qué crees que dice él? Pavel, evidentemente, dice el coche viene, ¿vale? El coche viene, exacto. Y así poco a poco pues se van, digamos, añadiendo diferentes perspectivas, hay otras situaciones, como por ejemplo una situación con un repartidor de pizzas que se mueve dentro de un escenario. Siempre es importante que veáis el nombre de los personajes, que veáis digamos, este tema del origen, ¿vale? El origen, porque es muy importante, perdón, el origen no, el hablante. Es decir, este icono simboliza al hablante. Entonces, ¿quién es el hablante? ¿Quién dice algo? Entonces, nos lo dice el propio sistema. Recuerda que el icono, que este es el icono del hablante. Entonces, situamos al hablante en Ondra y tiene que describir ahora, tiene que describir este movimiento. Entonces, ¿qué frase puede decir Ondra cuando ve al pizzero? Y dice, mira, ahí va o ahí viene. Fijaos que el pizzero ha pasado de largo. ¿Sí? El pizzero no ha parado en casa de Ondra, es decir, no ha realizado. Entonces, ahí nosotros necesitaríamos decir, ahí va el pizzero, ¿vale? En cualquier caso, si nosotros eligiéramos el viene, dice, si hubiéramos elegido viene, pues diría lo mismo que he dicho yo de forma oral. Dice, lo siento, el pizzero no se dirige hacia Ondra, ¿sí? El pizzero ha pasado de largo.
Y bueno, a través de esta actividad, como veis, hay muchas propuestas para que los estudiantes practiquen, ¿vale? Entonces, esto sería la propuesta de comprobación de la comprensión del contraste entre ir y venir, llevar y traer, ¿vale? Y con esto cerraríamos esta propuesta, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque creo que no voy demasiado bien de tiempo. En cualquier caso, avanzo que a lo mejor os robo de 5 o 10 minutos, ¿vale? Entonces os pido disculpas ya, desde antes. Vamos con el contraste serie-star. Segundo temazo de la tarde. Entonces, tenemos por aquí el contraste. Aquí hay un título que dice, ¿estás cansado de ser adulto? Pues, dependiendo de nuestra clase también, pues le podemos preguntar si es adulto, si son adolescentes. Pues bueno, sí, pero fijaos ya, ¿estás cansado? Ya de alguna manera Rosalía dice que sí. Yo también a veces. En cualquier caso, de alguna manera, esta pregunta puede dar pie a la comunicación, puede dar pie a la discusión en clase y fijaos, ya estamos empezando con ¿estás cansado? ¿Sí? Comencemos con la contextualización y aquí lo hacemos a través de estos personajes, ¿vale? Pat y Matt son los personajes que van a guiar, digamos, esta secuencia. Y por un lado tenemos cómo son Pat y Matt. Recordamos que estas actividades están destinadas para un nivel A2, ¿vale? Que es donde se presenta, digamos, este contraste en profundidad, el contraste entre serie y star, ¿vale? Entonces le pedimos a los estudiantes con cuáles de estas características los identificáis. Aquí tenemos una serie de características y le pedimos que con cuáles de ellas los relacionan. Entonces los estudiantes dirían en voz alta con cuáles de esas actividades las relacionan. Si os fijáis, en cada una de esas propuestas, los estudiantes estarían utilizando todo el tiempo el verbo ser, ¿vale? En cambio, después, nosotros le propondríamos a los estudiantes un pequeño vídeo. Un vídeo donde van a ver a Pat y Matt en diferentes situaciones, ¿vale? Y les pediríamos que respondieran a las siguientes preguntas. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se sienten? Vale. Entonces, nuevamente, en este tipo de preguntas que se plantean, ¿dónde están y qué hacen? Los estudiantes responderían de forma objetiva a cosas concretas. Pero fijaos que el cómo se sienten podría ser casi cualquier cosa, ¿sí? Pero los estudiantes tendrían la necesidad de hablar de cómo se sienten. Pat y Matt en las diferentes situaciones, ¿sí? Los estudiantes primero lo discutirían en parejas, ¿vale? Discutirían la respuesta a estas preguntas y luego nuevamente se compartiría en gran grupo. Una vez que se comparte en gran grupo, nosotros le propondríamos a los estudiantes la siguiente actividad. Tienen aquí diferentes opciones y tienen diferentes imágenes. Entonces, los estudiantes tendrían que relacionar las diferentes imágenes con las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, la imagen 1 pues sería, pues, están viendo la tele. O la imagen 2 sería, pues, está en la ventana. Y así irían viendo cada una de las imágenes. ¿Sí? Vale. Hay un pequeño GIF, la imagen, después se cierra el GIF y se ve la imagen. Esto sería, ¿qué pasa? Me he asustado yo también. Y vemos ahí que está enfadado porque no puede entrar y finalmente vemos que está en la cocina. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto, vamos con el descubrimiento de la regla, ahora vamos ya a entrar en materia, a ese descubrimiento guiado, perdón. Dice, ¿qué diferencias veis entre estas dos actividades? Porque aquí, en esta actividad primera, nosotros hemos hablado de Pat y Matt, hemos descrito lo que nosotros sabemos sobre ellos, es decir, las características que nosotros le otorgamos, que nosotros le damos a Pat y Matt. En cambio, nosotros hemos visto en el vídeo a Pat y Matt en diferentes situaciones, que hacen diferentes cosas y que se sienten de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, vamos a reflexionar sobre ello. ¿Y cómo lo hacemos?
lo hacemos a través de una serie de características que, como escucháis, hacen referencia al corazón, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, tenemos otra serie de características que son las que vemos en el vídeo. Y una vez que nosotros tenemos esta situación, que los estudiantes han escuchado, que han percibido, hay una serie de características que están dentro y otra serie de características que están fuera, le pedimos a los estudiantes que reflexionen acerca de estas 4 preguntas que le planteamos aquí. ¿Sí? Nuevamente, le pedimos a los estudiantes que lo discutan en parejas y luego lo compartimos en gran grupo. ¿Sí? Y lo discutimos en gran grupo. Entonces, ¿por qué hay algunas características dentro de PAT y MAT y otras están fuera? ¿Vale? Pues podríamos decir porque hay una serie de características que los identifican, ¿vale? Y esas son las que están dentro y por eso están vinculadas con ese sonido del latido del corazón, porque forman parte de su ser, forman parte de su esencia, de su identidad, palabra clave, identidad. Y por otro lado, vemos una serie de características que están fuera, ¿vale? Porque no son características propias de ellos, ¿sí? No les caracterizan, no forman parte de su identidad, ¿vale? Entonces, ¿qué verbo se ha usado para las características de dentro? Se ha utilizado el verbo ser. ¿Y qué verbo se ha utilizado para las características de fuera? El verbo estar, ¿sí? Y observad también la característica nerviosos, ¿vale? Porque aquí tenemos nerviosos y aquí también tenemos taquimame nerviosos, ¿sí? ¿Por qué nerviosos aparece dentro y aparece fuera? ¿Sí? Porque la característica nerviosos puede ser una característica con la que nosotros le damos a estos personajes, que nosotros consideramos que forman parte de su identidad, pero también podemos considerar que hay algo externo que como resultado les afecta y les hace estar nerviosos. ¿Vale? Entonces, esta característica, como veis, tiene esta doble perspectiva y las dos son correctas, por supuesto. ¿Vale? Entonces, esto se crearía una discusión muy bonita en clase en torno a estos temas. Y llegaría un poquito la inducción de la regla. Para llevar a cabo la inducción de la regla, le propondríamos, por ejemplo, antes de llevar a cabo la inducción de la regla, quiero que veáis esto que tenéis aquí abajo. Esto es un salvavidas, ¿sí? Y un salvavidas, como su propio nombre indica, lo que hace es salvarnos la vida. Salvarnos la vida de una regla que se ha extendido mucho, que es la regla de utilizamos el verbo ser para características permanentes, utilizamos el verbo estar para características no permanentes. Entonces, de alguna manera necesitamos contrarrestar esa regla, de alguna manera necesitamos trabajar esa concepción de la regla del contraste ser y estar, que es una regla que está muy extendida, pero que tiene muchas limitaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Pues también a través de tecnología y también a través de imágenes. Por ejemplo, a través de estas imágenes. Dice, cuando lo conocí, pensé, es joven, es fuerte, es deportista y es guapo. ¿Sí? En cambio, cuando se hizo papá, pensé, ser es permanente. Sí, realmente el verbo ser es permanente porque aquí vemos que este chico obviamente ha cambiado. ¿Sí? Entonces, ser realmente es permanente. Fijaos que tiene que significar otra cosa. Entonces, es una forma de trabajar con los estudiantes para que se abran a otra forma de concebir este contraste entre ser y estar. Y esto sería para trabajar el ser y estar, perdón, el verbo ser, pero para contrarrestar con el estar, dice, el verbo estar se hace referencia a acciones no permanentes. Pero perdona, es que aquí tenemos una cuestión como, por ejemplo, estuvieron enamorados toda su vida. ¿Sí? Es que esto dura mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fijaos cómo ese contraste entre ser y estar, permanente, no permanente, pues hace aguas, porque ellos estuvieron enamorados. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos contrarrestado, digamos, esa regla que va a aparecer, que muchos de los estudiantes la conocen, pues podríamos seguir digamos, con nuestra concepción hacia digamos, hacia una regla que ayude a los estudiantes a, digamos, a tener menos errores o a tener más claro qué significa ser y qué significa estar. ¿Vale? Y entonces, para esa inducción de la regla, le propondríamos a los estudiantes pues, la siguiente actividad. ¿Sí? ¿Dentro o fuera?
Tenemos aquí diferentes cualidades y le pedimos a los estudiantes que sitúen estas cualidades dentro o fuera. Patimat, ¿están nerviosos o Patimat son nerviosos? ¿Dónde sitúan estas cualidades? Si hablamos de cualidades que identifican, que tienen que ver con la identidad, esto lo situamos dentro. Si hablamos de cualidades circunstanciales, es decir, que tienen que ver con el contexto, esto lo vemos fuera. ¿Vale? Si hablamos de resultado, algo que expone es el producto de algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estar enamorado, ¿sí? Pues hay alguien externo que me afecta y como resultado yo estoy enamorado, ¿sí? Esta es la realidad, ¿sí? Pero no es una característica mía, hay alguien externo que me afecta, resultado, estoy enamorado, ¿sí? Eso es el resultado. Estas resultativas también podría ser estaría muy relacionado con los ejemplos de localización. ¿Sí? ¿Dónde está el puente de Carlos? El puente de Carlos está en Praga. Es el resultado de la historia, el resultado de alguien que lo ha construido y que lo ha colocado en ese lugar, ¿no? Y por otro lado, hablaríamos de cualidades inherentes. Inherentes, comprendo que es una palabra un poco más complicada para los estudiantes, pero podríamos hablar de características que tienen dentro, ¿vale? Características que tienen dentro. Y volveríamos a una visión un poco más abstracta. Dentro o fuera. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Dónde sitúas esa característica? ¿La sitúas dentro o la sitúas fuera? ¿Sí? Y entonces esa sería la regla. Si la situamos dentro, estaríamos hablando de características que identifican. Si la situamos fuera, estaríamos hablando de características que no identifican a esa persona, que las tiene de forma circunstancial o como un resultado de algo. ¿Vale? Nuevamente, le podríamos proponer a los estudiantes el contraste con el checo y llegaríamos a la comprobación de la comprensión. La comprobación de la comprensión simplemente lo haríamos a través de POSIT, ¿vale? Podríamos dárselo, como por ejemplo lo tenéis con tecnología aquí, tenéis diferentes características, ¿vale? Y le pediríamos a los estudiantes que las colocaran dentro o fuera. ¿Sí? Entonces, si vemos cansado, pues lo colocamos fuera. Y vemos paciente, pues lo colocamos dentro. O vemos comiendo, pues lo colocamos fuera. O vemos trabajador, y aquí empieza un poco la fiesta, ¿vale? Porque vemos la opción de ver trabajador, ser trabajador, pero también podemos decir, hoy tú estás muy trabajador, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Hay algo que te ha afectado? ¿Qué pasa? ¿Viene el jefe o qué pasa? ¿Tienes un proyecto o qué pasa? ¿Tienes un examen que hoy estás muy trabajador? ¿Sí? Entonces, es interesante que también trabajemos con los estudiantes esta doble perspectiva, o ser impaciente igual, ¿no? O estar en casa, sería simplemente fuera, y así lo haríamos con las diferentes características. ¿Vale? Esto, lo que está hecho con tecnología, vosotros lo podréis hacer también en papel, de forma física. Le podríais pedir a los estudiantes que elaboren un listado de características relacionadas con ser y relacionadas con estar, mezclan todas esas características y luego se las dan a otro grupo para que se las coloquen a una persona o se las coloquen a un dibujo que pongáis en la pizarra, que lo pongan dentro o lo pongan fuera del dibujo, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería una opción. Y así cerraría la fase de presentación. Luego vendrían siempre las actividades de práctica, ¿vale? Pero aquí cerraríamos lo que sería la fase de presentación del nuevo contenido. Vayamos al contraste imperfecto e indefinido. Se llama Misterio en el Parque y está extraído o está adaptado de una actividad que propone Aula Internacional 2. Entonces, en la fase de contextualización se les propone a los estudiantes esta imagen, se les pide que activen todo el vocabulario que ven en esta fotografía, porque luego todo ese vocabulario va a aparecer en el texto que va a aparecer, que aparece a continuación, ¿vale? Entonces se les pide que activen la palabra palmera, o se les pide que activen la palabra árboles, y también se busca que salga la palabra arbusto, ¿vale? Porque la palabra arbusto va a salir luego en el texto. Entonces, si no la dicen, se busca que aparezca para que luego esa palabra, cuando aparezca en el texto modelo de lengua, pues no sea una dificultad para los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, se les da la muestra de lengua, se les pide que la lean, ¿vale? Entonces, la muestra de lengua es un misterio. Entonces, le pedimos que la lean con el objetivo de resolver el misterio, con el objetivo de responder a la pregunta, ¿qué creéis que pasó en realidad? ¿Por qué este parque es un parque misterioso? ¿Sí? Entonces, una vez que responden a esta pregunta, los estudiantes van a ver que están hablando sobre la muestra de lengua, que están necesitando utilizar los pasados
pero que les cuesta. Dice, ya, ¿y cuándo utilizo imperfecto? ¡Ah! ¿Y ahora cuándo utilizo indefinido? Y estoy teniendo errores y el profe no me está corrigiendo, pero estoy muy focalizado en responder a la pregunta. ¿Qué creéis que pasó en realidad? Esta situación entiendo que es complicada, pero es muy buena porque el estudiante está teniendo la necesidad de diferenciar cuándo utilizar imperfecto y cuándo utilizar indefinido. ¿Sí? Entonces, crear la necesidad para que el estudiante tenga que reflexionar sobre ello es muy importante cuando hablamos de didáctica de la gramática. Entonces, una vez que se ha creado esa necesidad, pues vamos a llevar a cabo el descubrimiento guiado. Y entonces les preguntamos, ¿qué formas verbales se han usado para contar esta historia? Entonces les pedimos que hagan la reflexión de que se han utilizado formas en imperfecto e indefinido, destacamos el input y a partir de ahí, pues nuevamente les propondríamos una actividad en Edpuzzle, ¿vale? Donde los estudiantes, nuevamente, no la vamos a ver, si me lo permitís, por cuestiones de tiempo, ¿vale? Pero seguiría un poco la misma estructura que anteriormente, ¿sí? Es decir, los estudiantes irían viendo poco a poco la actividad y irían obteniendo feedback de cada una de las propuestas o de cada una de las imágenes que aparecen o de cada una de las preguntas. ¿Sí? Aparecen muchas preguntas a lo largo de ese proceso y los estudiantes tendrán que ir respondiéndolas. Entonces, poco a poco van a ir pensando sobre el uso del del pretérito imperfecto para hacer referencia a acciones pasadas en proceso y el pretérito indefinido para hacer referencia a acciones en pasadas que visualizamos de forma completa. Creo que vamos a ver, lo he pensado mejor y creo que vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de imperfecto, vamos a ver un ejemplo de indefinido para ilustrarlo, porque me da miedo de que no se comprenda. Entonces, aunque nos cueste 5 minutitos más, disculpadme, pero quiero que se entienda, ¿vale? Entonces, tenemos una primera frase, que es el otro día, vi a Petra en el parque. Aquí vemos la muestra de lengua y dice, en la frase el otro día vi a Petra, sabemos que la acción de ver a Petra empieza y termina. Y entonces la respuesta es sí, ¿vale? Porque sabemos que la acción de ver a Petra empieza y termina, ¿sí? Si ha contestado que no, dice, ¿estás seguro? Mira a continuación cómo se delimita el principio y el final de la acción, ¿vale? Ve a Petra, deja de ver a Petra y se cierra como la puerta, ¿sí? Entonces, como vemos, el otro día vi a Petra es una acción completa y terminada. Después de ver a Petra, ya no la volvió a ver, ¿sí? La ve y deja de verla, ¿sí? Y esto lo podemos ilustrar de forma gráfica en la línea del tiempo. Sabemos que la acción empieza y termina, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo con imperfecto. Mira, como hacía muy buen tiempo, y tenemos una pregunta. ¿Crees que la frase hacía buen tiempo se refiere solo al periodo de tiempo que señala la linterna? Entonces la respuesta es, ¿qué decís? No, efectivamente, no solamente. Entonces aquí, ¿vale? Vamos a submit, ¿vale? Y nos dice que no, efectivamente. Y dice, ¿y crees entonces que hace referencia a esta otra parte de la línea del tiempo? Podríamos decir, no, no lo sé, pero podríamos decir que no, también. Efectivamente, no, no solamente hace referencia a esta parte, ¿sí? Vamos a continuar. Y lo que vemos, entonces, es que no aparece una línea que se delimita de unos corchetes y una linterna que delimita un espacio concreto, sino que lo que vemos es lo que hemos visto con una nube, dice, hacía buen tiempo, es una acción que está en proceso, no está terminada. ¿Sí? Es decir, visualizamos la acción hacía buen tiempo
como algo en proceso, como algo no terminado. Por eso se representa con una nube en movimiento, ¿sí? Está en movimiento todo el tiempo, que no define ni el inicio ni el fin de la acción. Fijaos que esta nube tiene los bordes discontinuos. Entonces, no se define exactamente cuál es el inicio y cuál es el final, ¿vale? Entonces, esta forma de pensar se iría trabajando poco a poco a lo largo de a lo largo de todo el vídeo, ¿vale? Todo el tiempo se van creando preguntas y el estudiante va configurando su forma de pensar acerca de qué significa imperfecto, cuando se utiliza imperfecto y qué se utiliza cuando aparece indefinido, ¿vale? Como veis aquí, además, está traducido por el tema de la complejidad, ¿vale? Y esta traducción lo que busca sobre todo es que el estudiante focalice en qué significa hacía, porque está traducido todo excepto hacía, para que el estudiante tenga que focalizar en el significado de eso, ¿vale? Eso es el por qué aparece eso traducido. Bien, entonces, a continuación volvemos al... Ah, no, perdón. Vale, sí, está bien. Vale. Vale. Entonces, una vez que ha terminado esta actividad de forma en parejas, ¿vale? Recordad que el Edpuzzle, esta actividad de Edpuzzle, los estudiantes la harían siempre en parejas, para que haya interacción, para que haya negociación de significados, para que ellos, entre ellos, discutan la regla, ¿vale? Vayan discutiendo ese descubrimiento. Y cuando termina ese proceso, muchas veces nos vemos con la necesidad de traducir al checo o de pensar de esto, por Dios, dime cómo es en checo, o esto cómo se hace en checo. Es decir, de reflexionar cómo se realiza esto en checo o de ir directamente a la regla. Entonces, dependiendo de vuestra clase, dependiendo de lo que esté pasando en el aula, podéis pinchar en esta flecha o en esta flecha. Y entonces os va a seguir una secuencia u otra secuencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora vamos a pinchar en que queremos ver esto cómo es en checo, porque esto me está volviendo loco. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo se hace esto en checo? Y se lo proponemos a través de la traducción de estas frases, ¿vale? Entonces, ellos cuando traducen salir de casa y no había mucha gente, lo tienen muy claro, ¿sí? Además, son dos verbos diferentes, ¿sí? Ahora aquí, en el número 2, ya empieza un poco la fiesta, ¿vale? Porque vemos salir de casa a las 5 y vemos el mismo verbo, salía. Entonces, ellos van a ver que salí se traduce como Bichelsem, pero salía se traduce como Senviehasel, perdón, disculpadme la pronunciación, ¿vale? Y luego llegaría el momento cumbre, ¿sí? Porque este uso del pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales existe en checo. Entonces, ellos lo ven muy claro. El que no ven claro es el número 3. Y es el punto en el que tenemos que hacer énfasis. Porque es que en el caso en el español hace referencia, ese imperfectivo hace referencia a acciones en proceso. Ese aspecto significa acción en proceso, que no se visualiza completamente. ¿Vale? Esto que hablamos antes del corchete, esto que decíamos antes de la nube, ¿sí? Acciones no completas. Entonces verían que los estudiantes lo podrían traducir de esta manera, ¿vale? Y a partir de ahí llegaría la sistematización de la regla. Entonces se le podría pedir, fijaos, aquí hablamos de pretérito imperfecto, subía, pretérito indefinido, subió. Tenemos dos explicaciones y le pediríamos a los estudiantes que observen las imágenes, la imagen número 1 o la imagen número 2 y que lo relacionen con estas etiquetas, ¿vale? Entonces aquí vemos al chico que está en proceso de subir, ¿vale? Esto haría referencia a subía, ¿vale? Y aquí vemos el chico que ya ha realizado la acción completa, ¿vale? Y ya está en otra cosa, que es como, por ejemplo, bajar o estar simplemente un ratito arriba, tomándose algo, y eso haría referencia a subió, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sería una sistematización de la regla. Nuevamente, en esta sistematización se les pide a los estudiantes como actividad, no se les da directamente, se les pide que lo discutan en parejas, ¿vale? Que lo discutan en parejas, que observen las imágenes, que las interpreten y que traten de llegar a una conclusión, que ellos lleguen a la regla. Y llegamos a la comprobación de la comprensión. La comprobación de la comprensión se haría a través del teléfono móvil, ¿vale? Esto es una actividad que está inspirada en un podcast de L de Lengua, donde Isabel Leal compartió esta actividad que nosotros luego también reutilizamos para la propuesta didáctica. Entonces, le propusimos o proponemos que utilicen el teléfono móvil para fotografiar
el imperfecto e indefinido. Entonces, lo hacemos a través de un Padlet, les explicamos brevemente cómo funciona el Padlet y lo que les decimos que vayan a la aplicación o que vayan a la página web, a esta página web concreta y que le hagan clic en el más. ¿Sí? Y después le pedimos que fotografíen estas frases. ¿Sí? Entonces, le pedimos que fotografíen cuando escribía te quiero en mi cuaderno o cuando escribí te quiero en mi cuaderno. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos la actividad en un Padlet, ¿vale? Podrían aparecer imágenes como las que aparecen a continuación que se hicieron en una clase. ¿Sí? Entonces, vosotros aquí veis el ejemplo de la chica o el chico, perdón, no sé por qué he dicho la palabra chica, podría ser un chico perfectamente, escribe tequi, ¿sí? Está en proceso de escribir, pero por otro lado vemos que la persona ya ha escrito completamente la palabra te quiero, ¿vale? Entonces, esta haría referencia a cuando escribí te quiero y la anterior haría referencia a cuando escribía te quiero. Entonces, como veis, a partir de la fotografía, ¿vale? Podríamos proponer a los estudiantes que te fotografiaran con el interés de que dibujen una imagen mental acerca de qué significa cuando nosotros estamos utilizando el pretérito, el pretérito imperfecto y qué significa cuando nosotros estamos utilizando el pretérito indefinido. ¿Sí? Es muy ilustrativa esta de cuando me hacía un café, cuando me hice. Sí, bien. O cuando abría la ventana, estoy así. Cuando abrí la ventana hay un resultado, está abierta. ¿Sí? Y bueno, aquí terminaría la actividad, otra vez de presentación, luego vendrían las actividades de práctica, ¿vale? Pero esta actividad de fotografiar me permitiría comprobar que los estudiantes han entendido, han interiorizado en la regla, bueno, no sé si interiorizar, que es una palabra muy fuerte, pero sí que han comprendido el contraste entre imperfecto e indefinido, ¿sí? Y bueno, vamos un poquito ya cerrando, porque además me he pasado ya un poquito de tiempo, os pido disculpas nuevamente. Y quiero deciros e informaros de que todas estas propuestas didácticas están disponibles, ¿vale? Es decir, las tenéis en abierto, podéis descargaroslas y utilizarlas, ¿vale? Voy a compartir ahora mismo el enlace con este enlace que aparece aquí abajo y que no se ve muy bien. De hecho, a ver si lo puedo compartir. No, disculpad. Vale, vale, lo voy a compartir ahora mismo en el chat. Y si vosotros entráis a la página web, ¿vale? Si vosotros entráis a la página web, no, no lo he copiado bien. No. Pues vais a ver un poquito ahí, pues bueno, vais a ver una pequeña introducción, vais a ver de dónde venimos. Aquí está algunas cositas sobre el subjuntivo que hemos hecho. Vais a ver las 4 actividades, entonces simplemente hacéis clic en las actividades, que también las tenéis en las pestañas, ¿vale? Y como fue una investigación, pues lo que tenéis en la investigación tenéis el diseño inicial y tenéis el diseño final, que es lo que he utilizado, ¿vale? Para trabajar ahora con vosotros, ¿vale? Entonces, pues simplemente le hacéis clic aquí y entonces tenéis acceso y os podéis descargar la presentación, ¿vale? Esto, por supuesto, solamente lo comparto porque es un producto que realizamos todas estas personas que tenemos aquí y que ponemos a vuestra disposición y que bueno, ojalá os sean de ayuda, ¿no? Como decía al principio del taller, yo he venido aquí a compartir y ya está. Muchas gracias por este ratito. Disculpadme nuevamente por estos 7 minutitos de más. Y bueno, si queréis realizar alguna pregunta, pues... Javier, muchas gracias. Abro yo un poco, rompo el hielo hasta que se anime la gente a preguntar alguna cosa, bien en el chat, total. Veo que has insistido también mucho en todo este proceso de inducción de la regla. Has insistido bastante y ahora trabajamos parejas y ahora discutimos en grupo, ¿no?
¿Por qué es importante esta distribución en parejas y luego en grupo? En eso creo que has insistido mucho, lo he ido pautando, entonces creo que sí que merece la pena dedicarle unos segundos, ¿no? A cómo, cuán interesante es en una actividad, que una actividad salga bien o salga mal, el Mm, que realmente pautes también eso, ¿no? Ahora sí, trabajamos en grupo, ahora escuchamos, ahora trabajamos por parejas, ¿no? Y sí. concretamente en esta labor de inducción, Mm. por qué es importante? Me gustaría que insistieras un poco en eso. Sí, pues creo que sobre todo es importante porque muchas veces cuando hablamos de trabajar la gramática, el tipo de interacción que se establece en la clase es profesor-estudiantes todo el tiempo. Entonces el profesor es casi como un frontón y todo el tiempo toda la interacción pasa a través del profesor, ¿sí? Mm. Como si no existiera la posibilidad de que los estudiantes trabajaran y negociaran ellos significados y Claro. entre ellos trataran de descubrir la regla, ¿sí? Porque si no hay interacción, el estudiante, digamos, no se le está ofreciendo un espacio para que piense por sí mismo o creen entre ellos, pero también a través de la discusión, la regla, ¿sí? Y es como comentaba un neurocientífico hace un tiempo, hablaba sobre el efecto IKEA, ¿vale? Y el efecto IKEA hace referencia a si yo trabajo un poquito sobre la regla y, digamos, no la consumo directamente, digamos, luego voy a querer más el producto, ¿sí? Y lo he mezclado todo a la vez, ¿sí? Entonces, Mm. efecto IKEA. Cuando hacemos una mesa que procede de IKEA y la hacemos así, hacemos así, hacemos así, mira lo que he hecho, qué contento estoy. Que yo no sé hacer nada, perdón, que, sé, que yo no sé hacer nada, pero de repente La sé mesa. la mesa. La mesa se me estaba yendo. Entonces, de repente no sé hacer nada, pero he sido capaz de construir esta mesa. Bueno, qué manitas soy, ¿no? Entonces, eso es un poquito el efecto IKEA, como que de alguna manera sentimos cierta pertenencia a ese objeto, ¿vale? Mm. Cuando hablamos de la gramática, podríamos trasladarlo y decir que el estudiante, si está negociando, está tratando de descubrir, está tratando de buscar, de romperse la cabeza de Mm. forma colaborativa, ¿vale? Digamos, la regla que alcance va a ser mucho más rica y mucho más, y esto tiene que ver mucho con la adquisición, ¿vale? Lo dicen todos los autores, es decir, focaliza en esa interacción para que lograr la adquisición, ¿vale? Entonces, es interacción sobre el propio contenido. Y fijamos que también es una interacción real, porque es una interacción sobre algo que no es una interacción sobre el restaurante. Vamos a imaginar que tú vas a pedir Coca-Cola y yo voy a pedir no sé qué, y que tú eres el camarero, ¿sí? Y todo esto es ficticio, pero fijaos que esto es la situación. ¿Para qué utilizamos en español esto? Pues esto es una discusión real lingüística. Es Mm. lingüística, pero es real, ¿sí? Mm. Entonces, es una buena oportunidad también de aprendizaje. Mm. Sí, es como darte la oportunidad de ser protagonista de tu propio aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto recordar más, ¿no? También la regla que tú mismo has terminado Has de elaborar. generado, es la Mm. regla que has alcanzado. Y luego el profe, Mm. ahí está un poco nuestra labor de irlos orientando en la regla para dirigirlos hacia un tipo de regla que es un poquito más cognitiva o el tipo de regla que nosotros queremos trabajar con ellos, ¿no? En mi caso, yo quiero trabajar con mis estudiantes un tipo de regla cognitiva porque me parece que ofrece un punto de vista mucho más amplio, es decir, que es más abarca muchas más posibilidades que una regla basada en la gramática descriptiva, que hoy funciona, pero mañana aparecen otros miles de casos donde no funciona. Entonces aparece otra regla. Entonces, al final el estudiante termina borracho de reglas y diciendo, esto parece una barra libre de Mm. reglas, ¿no? Mm. Entonces, para evitar esa barra libre de reglas, pues digamos los gramáticos cognitivos están haciendo un trabajo muy interesante en esa dirección para buscar una regla que aparentemente es un poco más abstracta, ¿sí? Las diferentes reglas que hemos visto, es una regla que aparentemente es más abstracta, pero que a la larga el estudiante puede aplicar a un mayor número de situaciones, con lo cual pues lo hace más autónomo. Mm. Y le ayuda a resolverlas, ¿no? Le Exacto, ayuda a resolver situaciones comunicativas, claro. Ujú. exacto. Y eso es una cosa que hemos percibido, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, del imperfecto indefinido, se presenta por primera vez en el Instituto Cervantes al final del nivel A2, ¿sí? Y de repente, cuando esos mismos estudiantes realizan actividades de pasados, el contraste de pasados es un tema sobre el cual se vuelve en el B1 y sobre el cual se vuelve en el C1 y se vuelve en el nivel B2, por supuesto, ¿no? Es decir, es un tema que es siempre recurrente. Mm. Pero lo que sí hemos observado, no lo tengo demostrado, pero lo que hemos observado hasta ahora es que los estudiantes hacen producciones mucho más ricas y que no es tan problema.
Ujú, Es decir, que, digamos, tienen mucho más claro cuándo utilizar imperfecto y cuándo utilizar indefinido. ujú. No sé si alguien tendrá alguna duda más. Hola, muchísimas gracias. ¿Puedo preguntar? Hombre, solo faltaría. Si es una pregunta fácil, sí. Sí, son preguntas fáciles. Muchísimas gracias, Javi, por la charla. Me ha encantado, la verdad. Y quería preguntarte dos cositas pequeñas, ¿no? Porque has mencionado que tenías como un diseño inicial y luego, bueno, en la web que nos has enseñado, tienes el diseño final también, ¿no? Quería preguntarte si hubo muchos cambios, ¿no? Desde el diseño inicial al diseño final y si están basados más como en el feedback de los estudiantes al profesor o comentarios entre profesores y tal. Y esa pregunta se relaciona un poco con la siguiente pregunta, que es cuál es la percepción de estas presentaciones gramaticales, ¿no? Por parte de los estudiantes. Vale. Pues muchas gracias, Rosalía, por los comentarios y por las preguntas. Voy por la primera. Hay muchísimos cambios, efectivamente, entre lo que es el diseño inicial y lo que es el diseño final, y en todos los sentidos, ¿no? Desde la contextualización al descubrimiento guiado, especialmente el descubrimiento guiado o incluso la diapositiva de la regla, ¿sí? Si observáis una diapositiva y otra, vais a ver que hay muchísimos cambios. En la tesis lo que hago, si alguien se anima a leerla, para que no se quede ahí pillando polvo, lo que hago es un poco describir cómo llegamos desde un diseño inicial hasta, digamos, hasta el diseño final, es decir, qué cambios se experimentan, porque a lo largo del proceso, cada implementación eh, la llevaba a cabo el profesor. Después de llevarla a cabo, hacía un diario de cómo se había sentido y de qué cosas habían funcionado desde su perspectiva y qué cosas no. Después yo veía la sesión, ¿vale? Después nos reuníamos ese profesor que implementaba y yo y hacíamos eh, una sesión de recuerdo estimulado, es decir, una sesión donde le trato de preguntar ciertas actuaciones, ciertas actividades, ciertos problemas que han ido apareciendo y al mismo tiempo también obteníamos digamos, información por parte de los estudiantes. De parte de los estudiantes nosotros les hacíamos inmediatamente después de esta actividad de comprobación de la comprensión, les dábamos un pequeño test para que respondieran de forma directa si les había resultado clara la metáfora utilizada, si había resultado clara la interpretación de las imágenes, la valoración de las actividades. Y bueno, tengo que decir que, y ya paso un poco a responder la segunda pregunta, los estudiantes valoraron muy bien cada una de las actividades. Sobre 5 puntos, la mejor valorada fue la actividad del pretérito imperfecto, ¿sí? Después la actividad del contraste ir y venir, ¿vale? Y después la actividad del contraste sería estar. Todas ellas fueron valoradas por encima de 4. ¿Sí? Es decir, una escala de 5, donde 5 es lo mejor, todas ellas fueron valoradas por encima de 4. Y por otro lado está la actividad de las preposiciones, que es una actividad que solo pudimos implementar en 2 ocasiones, ¿vale? Entonces, las otras las implementamos hasta 4 veces, las llevamos al aula 4 veces, pero la del contraste perdón, no contraste, sino la de las preposiciones, solamente pudimos llevar las dos, ¿vale? Porque se realizó más tarde y, bueno, tuvimos algunos problemas durante el estudio. Entonces, solamente tenemos datos de 2 implementaciones y, claro, está en proceso de desarrollo. Podríamos considerar que está en proceso de desarrollo. Y esa actividad tiene un poquito por debajo de 4, pero no llega al 3 ni siquiera, está 3 alto, es un 3 alto, casi 4. ¿Vale? Entonces, eso sería un poquito la percepción. Y bueno, no sé cuándo, pero yo sé que entregué un artículo en febrero o algo así, y en algún momento saldrá publicado precisamente esto, que me preguntas, Rosalía. Es Ujú. decir, lo que hago es de la tesis, saco un pequeño artículo donde comparto con la comunidad científica o comparto con vosotros y con Ujú. vosotras, pues, cuál es la percepción de los estudiantes checos que participaron en este estudio sobre el uso de la tecnología para presentar contenidos gramaticales. Muchísimas gracias. Creo que había otra pregunta por aquí de Ramón. Hola, muy buena la presentación, me encantó. Y Muchas gracias. sabes que me interesaba mucho, como dijo Blanca, sí, que trabajar en pareja. Y también me parece súper interesante que también puedes decirle a los chicos de lo de la foto, que me parece muy buena idea.
Y lo que yo hago en mi clase es entrar y salir, ¿sí? Lo hacemos en forma física, ¿sí? Yo salí de la clase y me fui, ¿sí? Iba saliendo y todo ese tipo de movimientos que también ayuda. Lo que me resultó muy bueno que vos usaste la traducción del checo, que, bueno, como vos sabés que yo no hablo checo. Ujú. Y, y ¿no te resulta que, por ejemplo, los chicos dependen mucho de la traducción o los chicos entienden realmente cuando lo traducen al checo? Ujú. Vale, cuando lo trabajamos, también tengo que decir que esto lo probamos con adultos, ¿vale? Lo probamos con adultos, voy por partes. Lo probamos con adultos, entonces quizás esto sería un poquito ligeramente diferente. Probarlo con estudiantes adolescentes probablemente sería ligeramente diferente. Habría que reconsiderar esto. Las presentaciones que tenéis a vuestra disposición están absolutamente abiertas al uso. Podéis hacer lo que queráis, podéis adaptarlas, podéis quitarlo. Podéis cambiar las preguntas. Están abiertas para que las utilicéis, para que las adaptéis a vuestro contexto de enseñanza y al tipo de estudiantado con el cual estéis trabajando, ¿vale? Entonces, sentiros libres en esa dirección, ¿vale? En lo que hemos percibido nosotros, a veces el estudiante, el profe que conoce un poco más de checo, se siente más hábil para llevar a cabo esa propuesta didáctica de contraste con el checo. El profesor que no comprende el checo se siente muy perdido para llevar a cabo esa actividad. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros. No tiene por qué pasar en todos los casos. Esto es lo que pasó en nuestro estudio. Entonces, y yo lo comparto, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. Pero al mismo tiempo no queríamos dejarlo pasar y por eso lo incluimos. ¿No? Queríamos dejarlo pasar, nos lo advirtió de hecho uno de los expertos, porque al fin y al cabo, es un recurso más. Es un recurso más que los estudiantes tienen a su disposición para anclar el conocimiento nuevo. ¿Sí? Es decir, pensar cómo se da cómo se manifiesta este nuevo contenido gramatical en su propia lengua. Entonces, no queríamos obviarlo, no queríamos dejarlo de lado por el hecho de no comprender bien checo o de no manejar el checo, porque nos parecía que era un elemento más que puede enganchar a otras personas o afianzar, e incluso afianzar la regla. No lo trabajamos de forma exclusiva. Como ves, se trabaja en diferentes momentos. No es eso exclusivamente. Se trabajan muchas cosas y en un momento dado también se utiliza eso como recurso. Se utiliza la interacción, se utiliza el descubrimiento guiado, se utiliza la imagen, la metáfora, se utilizan muchos elementos y también el checo, porque también es un elemento, es decir, el contraste con la lengua materna del estudiante, porque puede ayudar a recordar mejor. Muchas gracias. De nada. No sé si habrá más gente que tenga alguna duda más. Sí, a mí lo de la traducción que ha comentado Ramón también me llamaba la atención, ¿no? Hemos pasado por corrientes metodológicas que no utilizan la traducción en absoluto y búscate la vida, o en convertir la traducción en aliada, ¿no? Que como es Claro, un factor más que ayuda a la comprensión, ¿no? claro. Es decir, al final ahora mismo nos situamos en ese momento que habla de Kumarabidulu. Creo que lo he dicho bien, he dicho Kumarabidulu. Y pues este chico, que es un chico indio, hablaba de que estamos ahora situados en una era posmétodo, ¿sí? Entonces, dentro de esa era posmétodo, y luego también hay autores que han trabajado mucho la didáctica de la gramática, autores ingleses como por ejemplo Ellis, dice que no tenemos que, bueno, perdón, esa era posmétodo tiene que ver con que podemos utilizar recursos de todos los métodos que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Y luego Ellis, que es un reconocido eh, estudioso en lo que es el campo de la adquisición de lenguas, él comenta, dice, pues el profe tiene que conocer los diferentes recursos que tiene a su disposición para poder utilizar el método más adecuado en el momento determinado, en un momento determinado. Entonces yo creo que, no sé, me parece que tenemos que conocerlo y luego, por supuesto, tenemos que utilizar aquel con el que nos sintamos más cómodos y con el que nos casemos más, ¿no? Pero como comentaba antes, me parece que el uso de la traducción puede ser un elemento más, ¿sí? No es el elemento, sino es algo más. Es decir, este contraste es un elemento más que puede ayudar al estudiante también a conectar con el nuevo contenido, que es lo que queremos, ¿no? Es decir, que conecte con el nuevo
contenido gramatical. Ramón, creo que estás hablando, o Rubén, estás hablando, porque creo que tienes el... Sí, perdón, perdón. No. Para mí fue una sorpresa, porque cuando yo le pregunto a los estudiantes, ¿y ustedes esto no lo tienen checo? Porque si la lengua que yo hablo, la otra lengua que es el inglés, lo tienen, ¿sí? Ujú. Y bueno, y me parecía un poco extraño también. Y ahora que tú lo pusiste en la presentación, digo, buenísimo. ¿Entendés? Entonces, y claro, a lo mejor simplemente puedes hablar, Rubén, con alguien que maneje el checo bien y probarlo. Nosotros nos tirábamos a la piscina cuando estábamos en la tesis, nos tirábamos a la piscina con todo esto y nos lanzábamos a probar cosas nuevas y algunas cosas funcionaban y como antes le respondía a Rosalía, muchas cosas no funcionaron. Y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con la didáctica de la gramática y con el uso de la tecnología. Y cuando nos observábamos, veíamos y decíamos, ¿dónde está la interacción? ¿Sí? ¿Dónde está la interacción? ¿Sí? Entonces, a partir de eso de la interacción, y volviendo al tema de Blanca, a partir del tema de la interacción surgió el tema de utilizar Edpuzzle, estos vídeos enlatados donde aparece la reflexión de forma guiada, porque nos dimos cuenta de que si el profesor está todo el tiempo clic, 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 ¿sí? El estudiante termina perdido. ¿A qué ritmo va el estudiante procesando la información? Al ritmo del clic del Profe. profesor. Pero sin embargo, si el estudiante tiene la microactividad, que son 2 minutos, que pueden ser 5, pero es decir, está programado para 2 minutos. Si el estudiante va procesando a su propio ritmo, va pensando, va discutiendo, va interaccionando en parejas, está leyendo el feedback, entonces el estudiante pues tiene más tiempo para llevar a cabo este procesamiento de la nueva información, del nuevo contenido. Entonces, por eso, a raíz del tema de la interacción, para nosotros es que dijimos, pero bueno, es que esto es un monólogo del profesor. ¿Sí? Además, nosotros cuando lo probamos en la clase en línea. Y en la clase en línea, como sucede un poco ahora, pues estamos en esta situación de que el profesor habla y la interacción no es tan rápida, no es tan abierta como en la clase presencial. ¿Sí? Entonces, lo que observamos es que el profesor estaba hablando, 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 todo el tiempo clic, 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 y el profesor llega un momento que ya no sabe qué decir, ya no sabe cómo hacerlo, ya no sabe qué pregunta, ya no sabe qué clic, qué pasa con el clic. Entonces, lo que hicimos fue pues enlatar ese discurso para que la pregunta fuese en el momento indicado, la pregunta adecuada, con el feedback indicado, y entonces el profesor se libera y vuelve a su rol de facilitador, de guía del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto fue una de las cosas buscando también la interacción. ¿Vale? Esto es una pregunta que hace Yana. Dice, ¿cuánto tiempo puede tardar una presentación, por ejemplo, la de imperfecto indefinido, con todas las actividades y con los estudiantes? Eh, a mí hay que prepararlo muy bien, Yana. Si lo vas a hacer en la clase presencial, nosotros, cuando estuvimos haciendo la tesis, tardamos casi 1 hora y algo, ¿vale? Casi 1 hora y algo. Pero creo que en clase podrías llegar perfectamente a la regla, podrías llegar perfectamente en una clase de 45 minutos. Pero claro, hay que tener muy claro el objetivo y no detenerse en otras cosas, ¿vale? Porque esto es algo que nosotros, y es una pega, es un aspecto, una limitación de estas presentaciones que parece que, joder, es que son muy largas, madre mía, estamos 45 minutos para la presentación de un contenido, pero claro, luego parece ser, es un paso atrás, pero luego en realidad son 2 pasos hacia adelante, ¿vale? Porque todo lo que se pierde ligeramente, luego se gana a la larga porque ayuda, hemos visto que ayuda mucho a los estudiantes, ¿no? A tener más claro ese contenido gramatical. Entonces, ¿se puede hacer entera en una clase de 45 minutos? Creo que depende, preguntabas por la del imperfecto. Mm, echan un vistazo a los tiempos. Es que también depende del número de estudiantes que tengas, va a depender un poco de la edad, no sé si son adultos, si son adolescentes, creo que va a depender de varios factores. Pero si haces un cálculo por cada una de estas secciones determinadas, ¿no? De contextualización, yo creo que podrías hacerlo en 45 minutos seguro. Probablemente no la parte de la fotografía, porque la parte de la fotografía, esa parte de la comprobación de la comprensión,
creo que exige por lo menos 10 minutos. Esa parte exige por lo menos 10 minutos. Luego es muy rápida, pero entre que los estudiantes entran a la aplicación, se familiarizan, ven un poco cómo funciona, luego lo compartes, lo comentas, ahí se va bastante tiempo, ¿vale? Entonces, mm, gracias. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, parece que no, o sea, no sé. Pues la verdad es que muy bien, ha estado muy fluido, Javier, y te lo agradecemos muchísimo. Yo creo que llegamos un poco al timing que teníamos pensado, ¿no? Dejando que la gente preguntara también. Ujú. Pero no así, bueno, pues siempre pueden escribirte y preguntarte Sí, cosas exacto, que me que escriban tienen cuando lo hayan probado. y me cuenten cosas y bueno, pues como decía, aquí tenéis mi email por si queréis cualquier cosa. A veces tardo un poco en responder, pero bueno, en algún momento de mi vida respondo, porque eh, entonces, pero bueno, yo venía aquí a compartir, así que esto es el trabajo que hemos hecho y ojalá pues bueno, sea de ayuda, ¿vale? A alguna de las personas que estáis por aquí. Seguro que sí. Bueno, pues yo por mi parte te despido. No sé si Rosalía quiere decir algo más. Muchísimas gracias, Javi, de verdad. Muchas gracias a vosotras. Muchísimas gracias, Javi. Gracias. Hasta Y luego. Hasta muchas luego. gracias a todos los que nos han seguido también. Nos emplazamos al próximo que, bueno, aprovechamos para desearos felices fiestas y no nos vemos el resto del mes de diciembre, algunos sí y otros no. Y luego seguro que volveremos con más formación a partir del mes de enero. Así que espero que sigamos sumando adeptos al centro de formación de recursos. Muchas gracias a todos y gracias, Rosalía. Gracias a todos también. Gracias a ti también, a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.